Colocas este split a tu cable coaxial. Vamos a medir 22 pulgadas y media. Aquí vamos a cortar nuestro conductor. No tiene que ser cable nuevo, debe de ser un cable obsoleto que esté descontinuado, que no lo estés utilizando. Vamos a sacar la malla de ambos extremos. Vamos a retrocederla hacia atrás, aproximadamente 1 centímetro, 3/8 de pulgada. Vamos a quitar el dieléctrico que se encuentra en este punto. Vamos a tomar y vamos a coger la malla y la vamos a envolver de esta forma, dejando el conductor con este espacio. Ese proceso lo replica del lado opuesto. Aquí lo podemos dejar así. Rápidamente vamos a buscar nuestro split y debemos de hacer lo siguiente. Del lado que sacamos la punta debemos de introducirla simplemente en el centro, pero debemos de evitar que la malla que está acá haga contacto con la parte externa del split. Fíjate. Y del otro lado, nosotros vamos a tomar la malla y el centro y lo debemos de aterrizar al chasis de nuestro split. ¿Entienden la idea? Para que esto se mantenga así y aislado, vamos a necesitar unos suplementos. Voy a utilizar una envoltura de lapicero. Esta envoltura ya fue medida y ella encaja aquí perfectamente. Resulta que es plástica. Y para el otro lado voy a utilizar un pedazo de tubo de aluminio de 10 milímetros o 3/8 de pulgada que deberá de encajar aquí. Este no va a entrar fácilmente, entonces lo vamos a ajustar. Ok, entonces tomaremos el lado que tiene la punta y debemos de introducirla de este lado aquí. Por esta entrada debemos de ampliar un poco para que el cable coaxial pueda cruzar. Para ello voy a utilizar un cautín para calentar. Vamos entonces, como es plástico, a calentar la entrada para cruzar nuestro cable coaxial. Ok, aquí está introducido nuestro cable. Lo podemos dejar así y vamos a trabajar ahora con la parte de aluminio.
buscaremos un tubo de aluminio como te expliqué y aquí vamos a utilizar cualquier herramienta y vamos a abrir de esta forma. Entonces el objetivo es abrirlo formando como una campana que pueda introducir aquí. Fíjate cómo queda. Entonces debemos de cortar el excedente. Esta parte se va a introducir del cable de esa forma. Vamos a cortarlo por aquí. Para cortar el tubo utilizo esta herramienta. Ahora tomo la punta que está aterrizada a la malla y la voy a introducir así. Entonces, debemos de evitar que esta punta, fíjate, que se vea bien claro, haga contacto con la parte interna. Por eso te dije que debe de quedar aterrizada al chasis. Aquí vamos a doblarla de esta forma y la vamos a cerrar. La idea es que cuando nosotros introduzcamos aquí, devolvemos y esta parte queda haciendo contacto con la parte de metal. Aquí vamos a aplicar un poco de silicón caliente para evitar que pueda en cualquier momento hacer contacto. Y la otra punta que tenemos aquí, debemos de evitar que haga contacto con la parte externa. Recuerda, esta parte va así, simplemente. Así. Aquí yo me voy a asegurar y le voy a aplicar un poco de silicón caliente en los bordes. Tengo una pistola de silicón caliente y como te comentaba voy a aislar de esta forma, fíjate. Y ahora voy a introducir esa parte aquí. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Hemos unido esa pieza aquí. Y la otra, como te comentaba, vamos a aplicar un poco de silicón ahora caliente aquí en la parte externa para evitar que haga contacto. Y vamos a proceder a introducir nuestro cable de esta forma aquí. Apretamos que no se mueva. Ajustamos bien. Que no se muevan nuestros elementos. Vamos a hacer una prueba para ver si nuestro proyecto está funcionando correctamente. Voy a medir ohmiaje y continuidad simultáneamente. Fíjense. Vamos a medir primeramente aquí para que ustedes vean cómo suena. Perfecto. Perfecto. Ahora debemos de medir ese punto acá con el centro. Vamos a introducir un trozo de cable coaxial del conductor del centro aquí. Y aquí vamos a ver, fíjense, no puede pitar. ¿Por qué? Porque nosotros ahora lo que estamos midiendo es el ohmiaje que posee, fíjense, el splitter. ¿Lo ven? Aquí internamente nosotros no tenemos una bobina directamente, sino que tenemos un circuito integrado, impreso, como este que le estoy mostrando en pantalla. ¿Ven? Aquí tenemos la ferrita, tenemos la bobina, pero pasa por una placa que posee un rectificador. Entonces, ¿qué sucede? Que este rectificador nosotros tenemos que conectar de este así para que nos mida en la escala. Entonces tenemos 0.569.
Ok, perfecto. Si volteo, de seguro que no da. Muy bien, entonces este split está nítido. Es similar a este que tenemos aquí. Ya conociendo eso, que nuestra antena está bien conectada, fíjense cómo ha quedado. Debemos de hacer un ajuste ahora en el cable coaxial para que la antena pueda operar en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Observen cómo ha quedado nuestra pieza, nítida, firme. Ahora vamos a buscar la cinta de medir y vamos a colocarla en 14 centímetros, 5 pulgadas y media. Y a partir de donde termina el conector, hacia atrás vamos a marcar en el cable coaxial de esa forma, mira, 14 centímetros. Ahí marcamos, nos colocamos del otro lado y realizamos esa misma marca en 14 centímetros. Ahí tenemos. Vamos a abrir la cinta en 21 centímetros, 8 pulgadas, un cuarto. Nos vamos a colocar de esta forma y vamos a abrir el cable así, miren, haciéndole presión hacia abajo. Y vamos a ir comparando esta medida aquí. Debe de quedar un promedio de 21 centímetros. Sostenemos y hacemos esto. Y ahí lo tenemos, 21 centímetros con la medida que te he dado. Esa es la forma correcta como debe de quedar este proyecto para que pueda operar a partir de los 470 MHz hasta los 660 MHz. Vamos ahora a hacer la prueba de nuestro proyecto. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si te ha gustado este proyecto, regálanos un like. Puedes suscribirte al canal JM Actualidades como miembro del canal. De esa forma nos ayuda a nosotros a comprar materiales gastables que utilizamos en la construcción de estos proyectos que le llevamos a ustedes cada día. Para concluir, vamos a hacer la conexión de nuestro proyecto al televisor. Primeramente vamos a tomar y vamos a colocar el cable coaxial en este punto. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Y vamos a colocar la otra punta que más tarde te mostraremos en la entrada del televisor. Llega señal. Y comenzamos a cambiar. Actualmente hay varios canales que están fuera de servicio debido a que ha habido una tormenta eléctrica y muchos canales han salido de programación. Vamos a hacer la sintonización con los canales que tenemos disponibles. Se ha ido la luz en varias ocasiones. Miren, hubo un parpadeo de luz en lo que estaba haciendo esta demostración y se fue la señal. Vamos a bajar el volumen y vamos a continuar. Este canal está fuera de servicio, este otro. Entonces tenemos muchos canales actualmente fuera de servicio. Pero como pueden ver, nuestra antena está funcionando perfectamente. Todo ha sido
realizado bajo medida, 56 centímetros de cable coaxial, y luego debemos de realizar la marca como le hice en los 14 centímetros y abrirla 21 centímetros. Con esto garantizamos que nuestra antena funcione correctamente. Aquí solamente tenemos audio. Seguimos. Excelente, señores. Así que lo invito a construir este modelo de antena para que puedan disfrutar de canales de televisión totalmente gratis. Perfecto, señores, perfecto. Así que nos vemos en una próxima entrega aquí en su canal JM Actualidades. Una antenita muy económica donde hemos utilizado cable coaxial RG6 más un split. Un regalo de tu canal JM Actualidades. Bien, vamos a realizar entonces la desconexión desde este punto. Ahí está. Voy a tomar completamente la cámara. Ahí está. Fíjense el cable coaxial cómo descansa. Y fíjense dónde está conectado el cable coaxial en la entrada del televisor. Así que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por tu amable sintonía. Será hasta la próxima. Bye.